Ya me voy a poner seria. Buenas noches, queridos amigos. Estamos en la tertulia micrófono abierto de todos los días lunes. Este lunes tenemos un saludo muy especial a Camila González, a Tamara Contreras, al Vincho Calderón y a Jimena Echeverría, que están de cumpleaños. Un saludo súper especial en su cumpleaños. También quiero pasar harto aviso porque tengo harto evento esta semana. El viernes tenemos la presentación del libro Catarsis de Paula Ramírez en Chile País de Poetas. Es un evento por Zoom. El sábado tenemos almuerzo solidario en mi casa, así que si alguien quiere venir a cooperar a 3.000 pesos el plato de comida, puede comer y se va porque mi casa es chiquitita, así que no esperen que estén mucho rato. Y también tenemos el domingo de letras con un invitado súper especial que me tiene emocionado porque el Eduardo Embry siempre hace las entrevistas él, entonces ahora como que le va a tocar estar al otro lado, así como va a ser el desquite para muchos que nos ha entrevistado él. Y eso, esta semana estamos pero saturados de cosas. Hoy día tenemos una tertulia especial porque una de nuestras integrantes de nuestro equipo editorial, Mariela Ríos Ruiz Tagle, nos va a hacer una charla de antropología y literatura. Ella es una licenciada en antropología de la Universidad de Chile, diplomada en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, tiene un posgrado en ciencias sociales, escribe poesía, cuento y narrativa. En 1979 obtuvo el premio Borges de la Fundación Guibre en Buenos Aires, mención cuento corto por la prohibición. No voy a dar toda la biografía de ella, porque a ella no le gusta mucho que hablen de ella, pero los dejo con una gran escritora. A mí me llama mucho la atención su capacidad de síntesis en los microcuentos, en los cuentos, es increíble, a mí me encanta. Mariela, buenas noches. Bienvenida, muchas gracias por esta charla que nos vas a dar. De nada, muchas gracias por la invitación. Intentaré ser lo menos latera posible porque el tema es un poco, no denso, pero un poquitito como complejo. Entonces voy a hacerlo, lo hice lo más sencillo, ¿ya? Que se pueda, para no aburrir a nadie, menos hoy día que un día lunes y toda la cuestión, que venimos todos de la pega, todos cansados, yo también. Ya, entonces le coloqué breve introducción a las relaciones entre la antropología y la literatura. Y bueno, desde la antigüedad el hombre se ha expresado primero con signos, luego con símbolos, hasta la aparición de la escritura cuneiforme en Sumeria, en el año 3000 aproximadamente antes de Cristo. Bueno, todos saben que la palabra antropología proviene del griego antropos, hombre, logos, conocimiento. Y las ramas más conocidas de la antropología las saqué de una parte, no sé dónde las dejé, aquí está. Son, también me imagino por todos conocidas, que son la antropología biológica o física, la antropología arqueológica, la antropología lingüística, la antropología sociocultural y la antropología del desarrollo. La antropología física tiene las ramas que son como muy de moda ahora con todos los asuntos de la PDI, de los sucesos, de los crímenes, esto, todo lo que tiene que ver con la paleontología, con el resto de los seres fallecidos ya, con es lo que se llama antropología física, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la biología, en el fondo. Cualquier duda, por favor, me pregunta. Yo quiero que esto sea interactivo, no quiero que sea dar una lata, una charla, ¿ya? Así que me interrumpa nomás, cualquiera. Yo por si acaso apagué mi cámara para tener mejor señal de internet, pero estoy escuchando y en cualquier momento te hago preguntas. Y estupendo. Entonces, la antropología biológico-física estudia la metodología del ser humano, es decir, el esqueleto y la apariencia externa. La antropología arqueológica estudia los restos culturales humanos e interpreta a través de los hallazgos arqueológicos sociedades extinguidas, etc. La antropología lingüística, que es la que un poquitito vamos a abordar, pero por el lado, esta estudia las lenguas vivas
y muertas, aunque en mayor interés las lenguas muertas y su evolución. La antropología sociocultural, que es la que yo me licencié, estudia las manifestaciones humanas en sí mismas y con respecto a la sociedad, y el hombre con respecto a la sociedad y entre sociedades, o sea, es intercultural. Y la antropología del desarrollo es una rama relativamente nueva, que también es la antropología forense, lo que hablaba delante, urbana y aplicada, que es la aplicación de los métodos antropológicos al estudio de las sociedades actuales, estén desarrolladas o no. La antropología del desarrollo es una rama nueva también, ¿ah? Bueno, yo cuando estudiaba en la universidad me interesó siempre escribir. Bueno, yo escribo desde chicas. Entonces, como estudié antropología, a mí me picó el bichito de hacer una relación entre antropología y literatura, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? Puede ser en dos sentidos. El sentido que le han dado muchos de mis compañeros, que ustedes seguramente ubican, como la Sonia Montesino, que es mi amiga, hemos vivido mucha experiencia de vida, una gran persona, y también Juan Carlos Olivares, que a lo mejor lo ubican también, que es la antropología literaria. Esa es la antropología que ellos más o menos se han encaminado. Esa antropología, porque el antropólogo al hacer sus estudios escribe monografía, ¿ya? Por ejemplo, ya cuando yo fui a estudiar en alguna época ¿cómo se llaman? La fiesta religiosa, que no son católicas, que son populares, por llamar así, y después de eso tú Como haces la tirana. como la tirana, perfectamente. Entonces yo no fui a la tirana, fui a las de aquí de San Pedro, de todas las caletas de aquí del centro sur hicimos un estudio, ¿ya? Y No, ahí yo me lo después de eso, refería como ejemplo para entender el está concepto nomás. bien, sí, perfecto el ejemplo, perfecto. Pero me hubiera encantado ir, te digo, a la tirana, pero nunca fui a investigar ni nada. No fue mi campo de estudio, lamentablemente. Entonces fue el centro sur nomás, el centro sur, pero no tan al sur, sino que hasta el Maule, por ahí. Y entonces tú cuando terminas de hacer tu estudio, tú llevas pauta, ¿ya? Eso es lo que hace el antropólogo. Lleva pautas, hace preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, es súper entretenido en realidad. Y al final tú haces una especie de monografía, es como el resultado, ¿ya? Tú dices ya, Paulita se viste de tal manera, usa anteojo, tiene su pelo negro largo, se viste de negro, por darte un ejemplo, toda la descripción entera, es muy exhaustivo. Y eso es literatura. Entonces hay antropólogos que se han dedicado a escribir sus monografías como literatura, no como ciencia, sino que le han agregado el plus de la literatura, de lo que sí significa un texto literario. Ya, entonces yo voy a remitirme, si no me voy a ir para otro lado. Bueno, el objetivo de la antropología proviene de las ciencias humanas y el estudio del hombre y su cultura, todos lo sabemos. La cultura entendida como modo de vida y sus manifestaciones materiales y simbólicas en el universo de los significados. Por eso yo daba el ejemplo, Paulita, porque eso es la parte física, ¿ya? La simbología de ella es su lenguaje, su forma de creer, sus creencias. Esa es la otra parte de los significados. Nos remitiremos en primer lugar al escritor en su rol de creador de este fenómeno que nos preocupa, la obra literaria. En este caso, la obra del texto poético. El escritor vive, convive y comparte significados pertenecientes a la sociedad a la cual pertenece. El escritor no está fuera del campo antropológico, está dentro de la observación de un antropólogo, porque es parte de una sociedad y es parte de una cultura, no es un extraterrestre. Su obra posee elementos propios del... Algunos sí son extraterrestres, yo diría que sí. Tienes tu constancia de eso.
Bueno, su subjetividad está impregnada de valores, pautas de conducta y normas que ha introyectado durante su proceso de socialización. Esto es súper importante porque este es un concepto básico, si a ustedes les interesa la antropología, meterse un poquito más en el libro, que yo te traje aquí un librito que es muy importante si quieren saber antropología en general. Este es un manual, se llama El estudio de la antropología, cuando uno empieza a estudiar, y el autor, si lo quieren anotar, es Perti Pelto. ¿Ya? Si les interesa Perti Pelto. Esto es como bien básico en el sentido de comenzar a entender la antropología como ciencia, como ciencia humana, ¿ya? No como ciencia literaria, como ciencia. Ya, el hombre entonces está dentro de esa cultura, tiene un proceso de socialización, tiene un proceso de endoculturación, que es cuando se impregna de los valores, pautas de conducta y normas que el medio ambiente le enseña, digamos, por llamarlo así, ¿verdad? Y ahí está toda esta sensación tan linda de la diversidad cultural, que a mí me gusta mucho y que yo propugno maravillosamente, porque la amo, y que cada modo de vida es distinto a otro. Uno de los planteamientos básicos de la cultura, de la antropología, es que la cultura es la misma y es distinta para todos, pero a la vez, en el mismo tiempo. ¿Por qué motivo? Porque todas las culturas tienen valores, todas las culturas tienen principios, todas las culturas, sean la más ágrafa, digamos, una cultura que no tiene contacto con nosotros ni con nada, que ya no existen prácticamente por el proceso de la, ¿cómo se llama? Ay, cuando se asimila una cultura, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, cuando se empieza a asimilar una cultura a otra, em, pero todas son diversas. Eso es lo más lindo. Hay una diversidad cultural. Cada una tiene su sello propio. Pero a la vez cada una tiene los mismos patrones, porque tiene ¿En extinción creencia. sería la palabra? ¿Cómo? ¿En extinción? No, ¿No? no, Ah. no. Es cuando una cultura se asimila a otra. Se me olvidó el término, fíjate, diciendo antropóloga, pero no importa. Cuando se asimila Ah, a es otra. como cuando se mezclan dos culturas, como Sí, pasó con los españoles y los mapuches y que salió algo exacto. nuevo. Sí, Ya. que tiene un nombre, pero me No, falta. no, no, pero quería entender la idea. Sí, esa es la idea. Muy bien, Neda. Un 7. Bueno, entonces tenemos tenemos que todas las culturas son iguales y diferentes entre sí. Iguales en que tienen el modo de vida, un modo de vida, y que son los mismos que comparten otras culturas, pero son distintas, porque cada modo de vida es distinto al otro. Pero todas tienen creencias, todas tienen gobierno, todas tienen un modo de gobierno distinto cada una a otra, todas tienen costumbre compartida y todos tienen un lenguaje. No hay una cultura que no tenga un lenguaje. Todas tienen un lenguaje, aunque sea tradición oral, aunque sea anágrafa, igual, puede ser símbolo, etcétera. El lenguaje es algo básico para comprender cualquier visión antropológica, porque el lenguaje es la base de la comunicación, y la comunicación es la base de la formación de una cultura, de las relaciones interpersonales. Si no hay comunicación, o sea, el hombre se comunicó. Acuérdense, no sé si ustedes vieron la película de Kubrick, 2001, Odisea al espacio. ¿Te acuerdas, Rosita? ¿De Sí, qué escena te sí, acuerdas? sí. Eh, ay, ¿Te acuerdas de la escena del tótem? O del monolito, que no era un tótem en realidad, era un no, monolito. era como un monolito, una Era un figura monolito. que Cuando se sí, acercan todos los monos, ese es el sí, primer sí, rasgo como de socialización y de comunicación entre ellos. Ellos antes estaban solamente cazando, ¿te claro, fijas? Estaban sí, solamente subsistiendo. Y ahí es cuando es lo desconocido que es como el modo de llegar a ser. Hay un término que me gusta mucho a mí de Levi Strauss, que es estructuralista y que habla del hombre como un ser metonímico. Metonímico es llegar a ser, es lo distinto a la metáfora.
La metáfora es un cambio de una cosa por otra, ¿verdad? Como tú muy bien dijiste ayer, Rosita, es como una sustitución de un término por otro. ¿Ya? Mm, Digámoslo de manera simple. La metonimia no, la metonimia es llegar a ser. Es Y el como la hombre oruga que llega a ser mariposa. exactamente, y el hombre es una oruga que llega a ser mariposa, porque es un claro. ser metonímico. Nunca termina de ser hasta que muere. Nunca. Siempre está siendo más. ¿Cachai? Ya. Ese es un concepto que a mí también me gusta y si les gusta lo pueden buscar. Bueno, entonces el escritor no está ajeno a nada de eso. El escritor escribe porque siente esa necesidad, que es como una necesidad de como respirar, como han dicho muchos, que me gusta ese término, pero nunca ha estado fuera de la cultura en la cual vive. Y esa cultura se la da la familia, en nuestra cultura occidental, porque hay muchas culturas como por ejemplo el kibutz, los israelíes que viven en comunidad, ¿ya? Y hay muchas culturas antiguas y culturas indígenas en la cual no hay como una noción familiar, hay una noción comunitaria. Incluso se ha hablado de un comunismo primigenio, donde muchas culturas practicaban un comunismo primigenio. Ahí nos podemos ir en Honduras, así que no nos vamos a ir en Honduras porque si no se van a aburrir. No, Bueno, entonces no, no existe desarraigo cultural en el escritor, en suma. No es posible desprenderse del bagaje cultural introyectado. Ese proceso de socialización, de endoculturación comienza en la niñez. Y generalmente en nuestra cultura es otorgado por la madre, ¿ya? Más que por el padre. El padre es que siempre en nuestra cultura es el que trabaja, el que da las normas. Las normas las da el padre, pero los valores, los principios y todo generalmente, no es que estoy dando como una cosa generalmente, lo otorga la mamá. no. En nuestra cultura. Y no es en todas las culturas así, para nada. Bueno, su obra no es un hecho aislado, es un producto cultural, un artefacto intangible de construcción simbólica, poseedor de un lenguaje, forma y estructura determinada que la sociedad ha definido como género literario. Ya puede ser la poesía, puede ser la narrativa, puede ser el ensayo, que también es otra forma literaria. Encubre lo visible bajo la forma de ficción o descubre lo invisible con su imaginación visionaria, vistiéndola de metáfora. También ayer me gustó mucho tu charla, Rosita, porque también hablaba de eso, de lo visionario, ¿te acuerdas? De que en la poesía hay Claro, algo que está claro. por abajo, Sí, que es como del texto premonitor. como predictivo, la predicción a través del texto poético. Exacto, Profético, profético. profético. Eso, Estábamos en la media bola ayer. sí. Ya, mientras el escritor cumple su rol de Oye, creador, pero perdón, perdón, ¿no? de hecho hay escritores que Mm, han dicho hasta el día que van a morir en algún poema. no se escuchó, perdón. Ah, que hay Mm, algunos escritores que han como imaginado su propia muerte. sí, yo acabo de poner en mi Facebook Playas de Fuego de Barbarita Delano. Me da ¿Mm? pena hablar de eso, pero bueno, ya soy muy sensible. Pero ella venía a Chile antes de morir, antes que el avión cayera, venía con un libro que se Ah, llamaba sí, Playas de Fuego. Y en sí, muchos textos, y justo en uno de los que yo puse, es ah, como que hablara de ella. Ella dice, yo y todos mis muertos estamos, da a entender aquí en esta playa, en el mar, es muy profético. sí, sí, sí. Analícenlo, Es porque eso es impresionante. lo que yo personalmente hago con los poemas, es desglosarlos. Los Eh, desgloso y yo deduzco lo cultural del poema. Lo voy partiendo. Eso hay es lo que hago. hay un libro que se llama Perspectiva Científica. Ujú, Ese me maravilló a mí como ujú. Milton se proyectó en el tiempo, pero de una manera extraordinaria. Sí, pues, En el paraíso perdido. Milton. Milton. Sí, Milton. En el paraíso Sí, perdido. Sí, pues, obvio. Bueno, y Da Vinci, y bueno, hay tanta gente. Muchos, muchos que yo creo que son como
como se dice cuando son más que ocultistas, no es la palabra. Son ay, visionarios es la palabra. Ya, llamémoslo visionario, pero no es esa. Son más que eso. Pero, Son como, Mariela, tú como antropóloga te ¿sí? puedes también proyectar, ¿no es así? Sí, sí. Tú puedes hacer ese Yo trabajo. soy muy misteriosa. Sí, Pero a través del trabajo de observación de tu exacto, porque qué bueno. ahora, tú te Mira, proyectas. esos son los métodos del antropólogo, son la observación participante y la observación directa e indirecta. Esos son los métodos en terreno. Ya. Una Entonces yo a veces, consulta, Mariela, sí, y por ejemplo, en los casos de los textos como de ciencia ficción como de Julio Verne, ujú, y Viaje al centro de la Tierra, que son textos muy ujú, futuristas y sí, que realmente uno los ve y que son reales, ujú. ¿cómo se analiza eso que ese escritor en ese momento lo escribiera? No sé si me Bueno, entendiste la pregunta. no, sí, perfecto. Eso es lo misterio. Yo creo que hay personas que vienen con una especie de sentidos distintos de la percepción. Bueno, un poco Aldous Huxley habla de eso en sus libros también. Hay personas que tienen abiertas puertas de la percepción distintas a las que tienen la mayoría. Y esas personas a lo mejor podrían acceder a portales u otras formas de energía que nosotros no vemos. Por ejemplo, yo humildemente en los sueños, como los mapuches, y por eso quiero mucho a los mapuches, y el azul y todo, yo tengo que haber sido mapuche en una reencarnación anterior, lo que yo creo también, veo cosas que pasan. Entonces, que suceden después, que mi hijo me tiene hasta susto a veces cuando yo sueño, porque le digo, mira, soñé esto, este otro, y justo fíjate, después vemos la tele y no es exactamente lo mismo, pero tiene la relación, ¿me entiendes? O sea, es como que hubiera una especie de energía ¿cómo no? Electrónica o eléctrica, como decía Tesla, Nicolás Tesla, que, no, que en todo nos une, que nos une Hay una a los conexión. sí, a los distintos cerebros de todos nosotros, como que estamos como decía John Lennon, somos una solo, somos uno, en el fondo. Ya, no me quiero ir tanto tampoco. Pero un Mariela, poquitito a eso me hace acerca la respuesta que yo te podría dar, Neda. No tengo la solución de eso, pero creo que No, sí no, que sí, eran pues sí. como, Es que como eran, súper difícil hoy día, encontrarle la solución, pero yo quería ver cómo lo ve la antropología que analiza precisamente los textos para ver la realidad del momento. exacto, pero la antropología tiene no un defecto, pero es muy científica. Ella tiene sus métodos y yo me alejé un poco, o sea, yo entré a filosofía porque me gustaba la filosofía, me encanta la filosofía. De hecho, ayer le decía a mi hijo que quería seguir el doctorado, pero vale muy caro y ya me lo habían ofrecido porque tenía buenas notas y todo, pero no, es imposible. Y, y yo me cambié porque la filosofía era muy etérea. Bueno, de hecho a mí me pusieron etérea, por ejemplo, hay la loba y yo la etérea. Yo soy la etérea, tú la loba. Debería colocarme un libro mío etérea, porque así por el éter y por toda mi onda esotérica me llamaban así en la universidad. Y por el aspecto flacuchento, largo, que dicen que andaba como volando. En verdad, como que volaba, decían mis compañeros. Y levitaba, entonces, ¿Mm? Levitaba, levitaba. exacto. Y entonces por eso que yo me cambié a antropología para aterrizar, ¿ya? Pero fue un aterrizaje muy fuerte, porque en vez de encontrar al hombre como yo lo quería encontrar en todas sus dimensiones, a lo Da Vinci, digamos, a lo renacentista, me encontré con el hombre con métodos, que si yo me salía del método no era antropóloga, que la ciencia tenía que ser más prácticamente exacta, y con profesores que te coartaban bastante la, la mente, pues. Entonces yo me tiré para la literatura y la antropología por eso mismo, y eso es lo que les quiero contar. Ya, para encontrarle un sentido un poco a la antropología, porque no le encontraba mucho sentido. Entonces el antropólogo trasciende a sí mismo, convirtiendo al hombre mismo en el texto de estudio.
y sus monografías se convierten en el equivalente de la obra literaria del escritor, tradicionalmente considerado como tal por la sociedad. La sociedad es la que coloca roles, estatus y etiqueta. Bueno, para Edmundo Magaña, gran amigo mío, fallecido lamentablemente de cáncer, compañero de muchas aventuras de todo tipo, anarquista igual que yo, antropólogo que vivió radicado en Holanda, él dio un poco en el hilo de esto. En una entrevista afirmó que la antropología siempre ha sido literatura, desde sus orígenes. La fuente de datos es literaria, en oposición a la antropología pensada como ciencia, que es lo que nos molestaba. La información que recibe el antropólogo como tradición oral de una cultura determinada es transmitida por medio del lenguaje escrito en las conocidas monografías antropológicas. Pero la monografía para él es un género literario porque lo que hace un antropólogo en el campo es recoger textos y textualizar. O sea, el antropólogo no es por osmosis que hace las cosas, sino que las textualiza, las escribe. Y al escribirlas se acerca mucho a un género literario que denominaron antropología literaria la Sonia Montesino, Juan Carlos Olivares y varios otros más, y que lo practican así. No hacen el típico estudio científico de la persona vestida de tal manera, hablaba con tal idioma, se sentaba de tal forma, participaba de tales rituales, no, sino que ellos van de otra manera describiendo ese mismo proceso de descubrimiento de una cultura, de una sociedad, de un grupo, de manera literaria, ¿ya? Como un texto narrativo distinto, con otro lenguaje. Entonces él decía, Edmundo, que en paz descanse, si tú no transformas en narrativa tu experiencia propia, tu experiencia vital, solamente en la medida en que lo transforme en narrativa, haces comprensible para ti un fragmento de tu experiencia total, que es tu periodo en el campo. ¿Te fijas? O sea, él no sacaba la parte no humana del científico, que anteriormente era muy descriptiva. Él incorporaba también esa subjetividad que es parte nuestra, que no sé por qué muchas veces la dejamos de lado, lo científico. No yo, porque yo ya me he desligado y me he dedicado a la antropología y literatura nomás. No soy científica, no me califico de científica. Bueno, la antropología literaria es otra rama profundizada por varios antropólogos en Chile, como ya lo dije, como Sonia, Juan Carlos, Olivares, en la que el discurso antropológico se entrecruza con el lenguaje literario, en el sentido poético o narrativo. Y ellos han sido bien transgresores en eso, porque han tenido que virtualmente pelear con muchos antropólogos que son terriblemente cerrados, se puede decir, a una apertura poética o narrativa en los estudios científicos, llamados por ellos científicos. Bueno, en esta charla yo me referiré, voy al grano, al hecho de considerar a la cultura definida como modo de vida de los pueblos y cuyas características propias se pueden, a través del método deductivo, revelar en y desde textos considerados literarios por la sociedad. Y para eso me referiré a la aproximación antropológica que realicé hace años para un seminario organizado por la destacada antropóloga y escritora y amiga Sonia Montesino, compañera de experiencias de vida del poema de Gabriela Mistral, Todas íbamos a ser reinas. Que ese poema da, pero por favor, analícenlo ustedes a su pinta, porque da para todo. En serio se los digo. Y para para mucho. Todo. Para todo. Y para mucho, porque todas íbamos mucho. a hacer hermoso ese análisis mucho de las poemas de poesía de la Gabriela Mistral tiene ese trasfondo, ese trastoque que te deja vibrando, Exacto. por así decirlo. Sí, yo hice un taller de tala y de lagar con unas mujeres hace tiempo.
Y me van a creer que fue súper interesante porque al final ellas escribían sus poemas respecto al libro, a los poemas de Gabriela, ellas, ¿ya? Y eran maravillosos. Y les voy a decir algo que fue muy triste. Yo no encontré financiamiento nunca para sacar el libro. Golpeando puertas, todas juntas, lo logramos. Es que no estábamos nosotros. No estaba entre paréntesis, no es broma. Claro, de todas maneras. Bueno, y entonces yo utilicé el método estructuralista que es medio denso, así que, bueno, define el lenguaje en su significación simbólica y de ahí pudimos deducir algunos de los componentes de toda cultura, su geografía, su estatus social, sus relaciones interpersonales, su vida socioafectiva, representadas por las 4 mujeres que componen el poema y que están emparejadas, fíjense chiquilla, Lucila con Soledad y Rosalía con Ifigenia. No sé si se han fijado cuando leen el poema. ¿Sí? Ya. Y pudimos establecer algunas conclusiones. Gabriela Mistral, que era todo un misterio, una mujer maravillosa, describe metafóricamente el ser femenino en un mundo sociocultural que no les permite acceder a la plenitud debido a la existencia de roles preconcebidos culturalmente e introyectados desde la niñez. Volvemos al concepto de entoculturación, donde las chiquititas desde los 7 años, que ya nombra la edad de 7 años en una parte del poema, les inculcan, por llamarlo así, de que para ser felices, para tener sus reinos, tienen que tener una pareja, ¿ya? Un alter ego masculino. Así es la sociedad. Bueno, ella agrupa hasta a las protagonistas del poema Rosalía con Ifigenia y a Lucila con Soledad. Podemos deducir que Rosalía y Ifigenia representan los estatus o posiciones sociales de viudez y convivencia, y Lucila con Soledad a Ego, o sea, Gabriela, y Soledad al estatus de soltería. ¿Se fijan? Como es fácil, yo lo encuentro lo más entretenido y fácil, desglosar un poema, partirlo como en pedacitos y encontrar todos los aspectos culturales que pueda tener el poema, de nuestra cultura. Es entretenidísimo. Bueno, el poema expresa la ruptura de los anhelos de la infancia debido a las creencias culturales inculcadas socialmente de que la mujer solamente tendrá poder o reinado en relación con su afectividad junto a algún hombre. Rosalía, Efigenia y Soledad no logran encontrar la ansiada realización personal asociada a la felicidad en nuestra cultura. Al quebrarse o ausentarse los referentes masculinos, sus posibles reinados, desde los cuales tendrían posición social, poder y dominio. Lucila, por su parte, la autora, logra realizarse por medio de la poesía y en estas dualidades, ella con Soledad, que es bien significativo que le haya puesto Soledad, y que está ella con Soledad, significa que no necesita de un referente masculino para esa realización. Para eso vamos a leer los versitos, para no darles tanta lata teórica. Vamos a leer los versitos de la Gabriela Mistral para que ustedes se den cuenta de lo que yo intenté hacer, que este es el final, ¿eh? Esto es un estudio completo. Entonces, vamos a ver en el caso de, porque yo lo dividí en versos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El primer verso es la expresión del deseo de las protagonistas, porque dicen todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o más, que como ofrendas o tributos arden en rojo o azafrán. Cada vez necesito lentes distintos. Bueno, en el segundo verso, esa es la descripción geográfica. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se puede deducir de lo poético, deducir lo cultural? Hay una descripción geográfica. Después dice, lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas, y lo tuvimos por verdad. Ella siempre duda. La Gabriela sentía que todo esto era como
como el gran engaño social, ¿ya? Pero lo escribe muy hermoso en todo caso. Bueno, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. El mar es un concepto muy metonímico de la Gabriela en el poema, porque ella vive en un valle, ¿ya? El Valle del Elqui. Y ella al final del poema continúa siendo en el valle. Ella no necesita nunca llegar al mar. Te lo voy a leer. ¿En qué parte dice? Mira, nunca necesita llegar al mar. Como que está de más. Para las demás niñas llegar al mar es como llegar a los reinados, llegar a tener una pareja, porque hablan de eso. Dice ya, con las trenzas de los 7 años, fíjese que el 7 es un número cabalístico. La Rosita se me fue, pero ella me lo confirmaría. Es una edad, ¿verdad? Es una edad en la cual la O sea, persona se como... dicen muchas cosas del número Sí, 7, incluso los sí, jugadores y apostadores, siempre que hay un sí, 7 lo colocan. exacto. Y para los años también, porque según bueno, los budistas y todo, tú llegas a los 7 años y como que llegas a una parte de tu desarrollo. Después de cada 7 años hay distintos momentos de la vida de las personas para encontrar un cambio, una especie de desarrollo evolutivo. Bueno, a los 7 años y batas claras de percal persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. De los 4 reinos, decíamos, indudables como el Corán. Y esta es la única, el Corán. Y cuando nombra a David, rey de Judá, son las únicas alusiones religiosas que tiene en el poema. Y no son cristianas. No. Gabriela. Bueno, es Ujú. muy increíble este poema. Yo quiero seguir analizándolo. Ya, ¿dónde iba? Ya, 4 esposos desposarían, ¿ves? 4 esposos Mm. desposarían. ¿Por qué la sociedad nos dice que tenemos que casar? Qué estupidez más grande. Perdón, se me fue todo lo serio. 4 esposos desposarían por Mm. el tiempo de desposar y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá. Mm. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos también tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. ¿Se fijan? La idea de mares como la idea en el fondo de lo inalcanzable. Sable. Sí. ¿Sí? Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán, no cortaríamos, ni morderíamos metal. Bueno, yo ahí le coloqué medios de subsistencia económico asociado al descanso, porque soy antropóloga y tengo que deducir lo que tiene que ver con la cultura. Bueno, esto es lo que más me interesa, contarles a ustedes. Todas íbamos a ser reina y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina ni en Arauco ni en Copán. Nuevamente referencia, Copán es México, Arauco es sur de Chile. Nada que ver con Valle del Elqui ni el mar. ¿Se fijan? Ya. Dice, Rosalía besó marino, ya desposado con el mar. Y al besador en las guaitecas se lo comió la tempestad. Obviamente yo como mentira antropológica deduje es la posición social de viudez. Rosalía, viuda. Soledad, crió 7 hermanos y su sangre dejó en su pan y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las viñas de Montegrande, con su puro ceño candeal, mece los hijos de otras reinas y los suyos no mecerá. Esa es la posición social antropológicamente deduciendo de soltería, ¿verdad? La típica que se dedica a criar otro hijo. Pero también es ella.
porque ella agrupa a dos, agrupa a Lucila con Soledad y a Efigenia con Rosalía. ¿Se fijan? Cualquier acotación, por favor, me la dice. De algo nuevo que encuentren, porque yo quiero seguir analizando este poema que es totalmente mágico. Bueno, y después llega la otra chica y Lucila. Fijas que en una parte dice que una nunca vio el mar, que una se quedó ahí y que nunca vio, o sea, ella nunca, era un sueño que nunca se le iba a realizar, o sea, ella tenía que quedarse ahí con los ojos negros, ¿cachai? O sea, ella se tuvo que quedar Exactamente. trabajando y no tuvo la opción ni siquiera de ver, de conocer al mar, nunca vio el mar, o sea, nunca tuvo que quedarse ahí nomás. Claro, y por eso mismo, porque el mar está asociado un poco con la relación con el hombre en todas las demás, salvo en Soledad y en Lucila. En las dos no está el mar, pero en las otras dos sí. Sí, da para mucho más todavía. Lo que pasa es que yo traté de hacer algo más, más antropológico en el sentido como lo entienden los antropólogos, pues, de poner la posición social de viudez, de soltería, de convivencia, en el caso de Efigenia, que cruzó extranjero en las rutas y sin hablar le siguió, sin saberle nombre, porque el hombre parece al mar. ¿Te fijas? Entonces eso es como convivir con alguien. Yo lo deduje así. Y Lucila, y esto es lo más maravilloso, que hablaba al río. Ella se sale de todo ese esquema del mar, al río, de los ríos, no, ya, al río, a montaña y cañaveral, en las lunas de la locura recibió reino de verdad. ¿Te fijas? Ella se identifica aquí, se expresa aquí en esta estrofa Gabriela, porque Gabriela se llamaba Lucila Godoy de Alcayaga. En las lunas de la locura recibió reino de verdad. En las nubes, miren, las nubes, esa poesía, ¿ves? En la poesía. En las nubes contó 10 hijos, y en los salares su reinar, y en los ríos ha visto esposos y su manto en la tempestad. Increíble. Pero, mira, el final es totalmente abierto. Pero en el Valle de Elqui, donde son 100 montañas o más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán, en la tierra seremos reinas, y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Y yo lo interpreté eso como predicción del eterno retorno, la situación cultural introyectada de modelos aprendidos desde la infancia y que se vuelve a repetir mientras no cambiemos esa mentalidad. Es como ahora estamos todas las mujeres así como si las pegan a una, nos pegan a todas, así es como esa liberación, el remate del poema, como Exacto. que supiera que íbamos a despertar, por así decirlo. Exacto, pero ella se desliga, ¿te fijas? Ella se desliga, no llega al mar, vive en el río, entre las montañas, ella es otra. Ella es poesía. Poesía, porque está contando en las nubes, ¿te fijas? Está contando hijos, en las nubes no los necesita carnalmente. Y es una maravilla, pues, el poema. Ahora, este análisis que yo hice fue mucho más largo, ¿eh? Pero yo preferí leerles el final para, para darles como una visión más global de lo que yo había querido hacer en el texto. Porque hay mucho también marco teórico, ¿te fijas? Hay mucho marco teórico y antropología. Por algo me alejé un poco yo de la antropología. Pero sí me gusta mucho analizar textos desde esta perspectiva. Y les sugiero a ustedes que lo hagan, es lo más entretenido que hay.
busquen un poema cualquiera y empiecen a tachar y van a ver que ahí está la parte cultural del poema, aquí está la otra medio de subsistencia, aquí está la otra parte de las creencias, todo lo que constituye la cultura, de las relaciones interpersonales, de la afectividad, es súper entretenido, es súper, se los doy a ustedes como un regalo de mí, pues. Y lo otro que yo analicé, pero que es más denso que eso, fue esto que en las actas del primer Congreso de Antropología, que es de alturas de Machu Picchu, que lo analicemos. Caches, tuve premio aquí en esto. Lo publicaron acá y este es alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda. ¿Ya? Pero este ya es desde un punto de vista histórico, geográfico, social, cultural, está todo aquí. Están los incas, hay alusiones mías también a la cultura incaica. Esto fue un trabajo impresionante en el cual fui muy, muy elogiada, bueno, lo puedo decir también, por este trabajo. Y esos han sido mis dos, hasta el momento, incursiones en la antropología y literatura en la praxis, digamos, ¿ya? En el hecho concreto. Mis dos estudios. Y yo les sugiero a ustedes que lo hagan, porque la antropología es el estudio del modo de vida de los seres humanos, no es más que eso. Y si ustedes desglosan qué modo de vida tenemos actualmente, bueno, tenemos modo de vida de cómo nos vestimos, cómo hablamos, el lenguaje que usamos, em, cómo nos expresamos, porque hay distintas expresiones según el medio social, cultural de cada uno, lo pueden también ir desglosando así. Y ustedes, los poemas mismos de ustedes, vean qué partes tienen yo lo hago con los míos, qué parte están la parte del yo, del alma, lo llamo yo, más que el yo, porque no me gusta eso del yo, el yoísmo, no, el alma, y en qué parte está lo cultural, lo que han aprendido, lo que le han inculcado. La sociedad y la cultura a veces a sangre y fuego, porque no es que lo hayamos querido, ¿no? No. Es decir, de hecho, yo nunca me quise casar y me casé porque estábamos en dictadura y queríamos irnos de país, nada más. No hubo ningún otro motivo para que nos quisiéramos casar. Estábamos obligados porque teníamos que tener el papel para viajar fuera de Chile y no resultó El tampoco. patriarcado. El patriarcado, exacto. Muchas gracias, Mariela. A mí me ha encantado esta charla. No sé, Rosita, Amelia, hace rato que la veo ahí inquieta. ¿Quiere decir algo, Rosita? O preguntar algo o hacer algún alcance. En delante estábamos hablando del número 7 y te estábamos preguntando y tú justo no estabas ahí. Sí, pues. No, pido disculpas, que me estaba llamando mi mamá y ante el llamado de la madre. Claro, pues. La mamá. Sí, tuve que ir a verla porque me estaba llamando. Mira, Rosita, te quiero leer espérate, para que tú lo opines, perdón, que ella, la Gabriela Mistral, nombra esa etapa de la vida en la cual es bien esotérica, no sé cómo llamarla. Dice, con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del hieral. Y nombra ese número. Claro, es que Ella no hacía nada, no daba puntadas sin hilo, Gabriel. Es que el 7, yo no sé qué tiene, la verdad, pero yo también escribí un texto largo y lo dividí en 7 libros, fíjate. 7 libros que se llaman Temblor Esencial. Y que es si algo tiene el 7. Es que lo que pasa Los jugadores es que siempre juegan al 7. Es como cábala, es como cabalístico. Sí, cabalístico. Se dice que hasta divino. El 7 es como empezar y cerrar ciclos, yo por ahí lo entiendo. Sí, eso mismo es lo que yo le decía a Neda delante. Es lo mismo, porque cuando en la vida de un ser humano, cada 7 años transcurren momentos importantes.
Exactamente, si uno Entonces, empieza a pensarlo cada 7 años, viene un cambio radical de vida. exacto, Entonces yo hice exacto. esos textos trabajando con eso. Y temblor esencial, porque la enfermedad que yo tengo se llama así, tengo temblor esencial. ¿Ya? Es un movimiento involuntario de mi cabeza. ¿De tu cabecita? Ya. Sí, la tengo hace muchos años y fue muy divertido porque el doctor me dice, tú tienes una enfermedad, se llama temblor esencial. Y yo dije, Ujú. ¡oh, qué lindo! Y me ¿No te dice, han ¿qué es lo dado primidona, Rosita? Ah, ¿Primidona? claro, sí, primidona. Tomo 20 en 2 dosis durante Sí, el día. Sí, porque si no este, mi movimiento sería este. Pues. sí, Entonces, tengo personas chau, cercanas que tienen lo mismo y que pensaban que podía ser Parkinson, todo no, es temblor esencial. no, Sí, no, fíjate que tuve la suerte que el temblor esencial está como en la mitad de los temblores. sí. Ya, no hablemos más de temblores porque en delante estábamos hablando de temblores y yo ya no quiero saber nada con los temblores, más encima que me acordé que a la Rosita yo contaba que el temblor del 2010 se le cayó la casa y no quiero saber nada con los temblores, anda temblando en todos lados. Bueno, ¿Cómo no me que no? tiembla el piso, Hay un tema precioso en los temblores. dele con Cuando los temblores. Bueno, Bueno, chiquilla, yo ¿alguna otro espero comentario que de le, hacer? oye, no, espero que les haya llegado un poquitito lo que les traté de dar, de contar y que lo hagan, que lo no, practiquen en sus yo lo textos. en- Yo encuentro total, o sea, Mm, encuentro que hay que tener una mm, capacidad emocional, intelectual, de observación, todo un cuento para estudiar lo que tú estudias. mm. Es Es que yo soy fantástico. muy observadora y desde chiquitita fui observadora y bueno, por eso Me parece ya. interesante, me parece muy Mm, interesante el trabajo y los mm, trabajos que ha realizado también, te da como otra perspectiva tanto de poemas como de vida. No, mm, interesante, interesante, muy bueno, muy bueno. Hay que seguir ahí mm. leyendo a esta escritora etérea. Oye, sí, siempre me dijeron la etérea desde Lola, siempre. Y yo lo había olvidado. Y ahora una amiga el otro día se acordó. Me dijo, oye, ¿y por qué no te has puesto la etérea? Porque, ¿por qué no? No. Ya. Porque, Bueno, porque ¿algún otro como, comentario? Oye, damos la bienvenida también a Juan Francisco Mm. Pessoa, que llegó hace poco, a la Cristina Wolmur, ¿cómo estás, querida Cristina? Bienvenido, Oye, Paulita Ramírez, ¿cómo mm, estás también ella? Que no los saludamos delante Mm. cuando llegaron. ¿Algún Mm. otro comentario referido a la charla? ¿Alguien quiere decir algo más? Porque vamos a pasar a la otra parte. Que active el micrófono y opine nomás. solo No se preocupe. agradecerte, Mariela, por el espacio. Me encanta la Gabriela, me encanta nuestra querida hermana Cacana, que siempre estuvo de ser orgullosa de sus raíces Llega. cacanas, que nos recordó que no es Yaguita, que es Cacano. Eh, que estábamos, ese poema al Tahuantinsuyo me encanta porque habla de nuestras raíces y de recordar que somos parte del Collasuyo. Así que en estos días en que la gente pelea por las fronteras cuando las fronteras de Abya no existían, para nosotros no existen las fronteras. Somos todos un Tahuantinsuyo, estaba dividido en 4 suyos, pero somos el Collasuyo, pero somos todos hermanos de este gran territorio. Así que muchas gracias, Marianela, por la lectura de la explicación del poema, el estudio del poema de todas íbamos a ser reinas. Y somos reinas, reines. Sí, pero no Sobre reina nuestra sometida propia al frontera. poder No, masculino. no, no, reinas. Bueno, yo soy antimonárquica, así que Sí. Yo también. me cuesta. Bueno, sí, las reinas dentro no, de Ya, monarquía. pero me gusta mucho y el concepto antroposófico del 7 y los ciclos de 7 años, que en la antroposofía se estudian
Sí, muchísimo. Es maravilloso estudiarlo ahí, los ciclos de 7 años. sí. Pero hay tratados inmensos de antroposofía sobre eso. Es Sí, mi a mí me favorito interesa concepto. mucho la antroposofía también. Sí, yo Sí, hice varios cursos sobre antroposofía y es muy interesante cómo se van repitiendo eventos de la vida cada ciertos años. O sea, sí, lo que te pasó a los 7 años, de repente, pero con otra cosa te sucede a los 14 o a los 21. Por ejemplo, si te casaste de repente a los 21, puede que te vuelvas a casar 7 años después, a los 28. O sea, por darte un ejemplo, pero son como cosas trascendentes de la vida que vuelven a pasar dentro de los ciclos. Es muy, muy interesante eso. pero qué interesante que tú al menos lo valores, porque hay mucha gente que yo hablo de la numerología, la otra vez hablaba de los Sí. números que a mí se me repiten, porque tiene un sentido en el universo, Tienen, lo veían los griegos. ¿no? Y como acá a nadie le interesa los griegos, a nadie le interesa la filosofía ni pensar, porque de verdad en esta cultura a nadie le interesa pensar, No piensan, claro. solamente Pero no piensan. eso es un fenómeno que se da porque Mm, realmente se saca historia, se saca filosofía como ramo y Además, nosotros, por lo general, Así la es, Nedra. mayoría, la sí, mayoría de los papás no se preocupan por, al contrario de yo que los tengo obligados a estos jóvenes a escuchar filosofía, historia y análisis de mis hijos, pero es un fenómeno social que se está dando porque la educación que Es estamos muy impartiendo trágico. exacto, da para que los cabros no piensen. Oye, tú al Oye, cabro chico le exacto. quitas el celular y se murió. claro, hay que Se pensar, mueren. Neda, que antes no podía existir una universidad sin filosofía. La Exacto. filosofía era la primera cátedra de la universidad y hoy día ha pasado a ser irrelevante, así es. Irrelevante. Irrelevante analizar, pensar, reflexionar sobre algo. Pero si uno lo ve en los hilos de Facebook, por Claro. ejemplo, cuando pasó esto de los pobres emigrantes que Ah, tan en terrible Iquique, claro. en Iquique, la gente no reflexiona, llegan y No. tiran el comentario así, lo tiran tú. No, es que hay que ver el lado del lado del gobierno, ya, pero eso es un punto. No he visto nunca una persona, y yo no, yo ya me di en Facebook, o sea, yo ya no opino, ¿no? Opino por el lado sensible, nada más. Pero que hay una persona que haga todo un estudio de eso. Mira, esto sucede por esto, por este otro, por este otro, por este Y otro, Facebook no es el espacio, Mariela, para hacer esos análisis. pero Te son lo digo. personas cultas. Pero no es, pero te llevas O demasiada sea, sorpresa. la mayoría son personas cultas. Entonces yo no puedo entender que una persona culta empiece a hablar tanta lecera de repente, fíjate. Bueno, ya, Es pero ese es que, otro tema. Es otro Respecto a es tema. los que números, ahí también tenía sí, un trabajo antropológico social porque, por ejemplo, pero el sí, otro día el Facebook Panda es me todo para hablaba hacer un estudio, sí. del libro que es de del Redolé, no, del Rojo, de que tenía un papá que era de derecha y el abuelo, no, el papá era de izquierda y el abuelo era de derecha. De ahí tenéis también todo un concepto social, todo un concepto Exacto. de análisis. ¿Por qué la gente es ignorante, caché? ¿Por qué la gente no le interesa? ¿Por qué la gente no se preocupa? Porque la Porque gente la no se gente educa. es inmediatista, no Exacto. tiene memoria de ningún tipo, no es capaz de Oh, ligar Y un no hecho de hoy tiene con ni la eso. costumbre, ni el hábito, ni se motiva. Antes yo me Eso. acuerdo que en las noticias siempre había un comentario del libro. Sí, sí. Sí, Estaban los programas de Rosasco, ¿te acuerdas? Había otro programa más en la tele, no me acuerdo también ya, pero tuvo, habían, Estaba el show ¿te de los acuerdas? libros. Ahora hay Sí, programas, pero esa Mariana era. Basal alguna vez hacía esas cosas como Sí, con la ya. Marina Navasal. Sí, y me sí. acuerdo también Mm, de este caballero, Ojo con el arte, que era con este caballero que estaba con el este pintor. sí, que estaba Ah, enfermo. Nemesio Antunes. el Nemesio Antunes. Nemesio Antunes, qué maravilla de hombre, Entonces, oye, qué esos hombre más tips lindo. que daban que igual eran como de 5 minutos, ahora ya no se ven en la televisión abierta. Nada, porque a nadie No, le importa no, no quieren que pensemos. No, pero es casi imposible proponer un programa cultural de ese tipo. Tú sabes que no te lo aceptan los canales.
No, po, si no porque no le interesa que la gente piense. No, absolutamente nada. Mientras más Ya. pensemos, más posibilidades que tenemos de rebelarnos contra el sistema. Y ellos lo que quieren Así es que es, así es. que seamos O sea, ovejas. eso está pero clarísimo. O sea, Que seamos clarísimo, ovejitas. clarísimo. Porque el pensamiento de la filosofía es un pensamiento anárquico, porque la filosofía Exacto. analiza. Exacto. Analiza todo y quiere saber por qué, y por qué no, y por qué, y por qué, y por qué. Y Pero eso no es ya. necesariamente anárquico. No, No, pero no me refiero necesariamente a que anárquico. Está bien lo que dice, sí, no sí, no necesariamente, no. necesariamente anárquico, pero Sí. ese es el cuestionamiento el que te Podría- puede abrir mira, la puerta a Ujú. cambiar el estigma social. Le queda mucho mejor el concepto de hereje. La filosofía es hereje, porque es libre. El pensamiento te Sí. permite Libre. pensar cualquier cosa. Entonces, hereje. Mm. Porque ser hereje significa tener libertad de pensamiento. No significa- Exactamente. Qué bien, Cristina. Bravo. Yo me acuerdo Muy de bien. cuando chica pensaba que eso era malo. No, es maravilloso ser hereje. Sí, A no, sí, propósito después de... lo entendí, pero me acuerdo que en el Ujú, colegio sí. católico, o sea, me decían hereje, y era Claro. así como que, hoy lo más malo que te podían haber dicho, así. Esto Así, es herencia de la Iglesia Católica. así es. Claro. La esclavitud Vamos a ser por católicos. la Iglesia Católica, porque esa es una esclavitud de pensamiento, o sea, donde te Claro. van viendo toda la... Ay, tenía que pensar que la iglesia católica dijo que los negros no tenían alma, que por eso podían ser tratados como Y las animales. mujeres tampoco. No, y tenían esa casa de recogida para mujeres, para que tú te encuadraras. Claro, Las que te banderías de las encuadrara. Magdalenas, por ejemplo, las banderías de las Magdalenas, ¿te refieres tú, por ejemplo, y otras cosas por el estilo? Claro. Ese Ya. tipo La de Rosita cosas. ayer tocó un tema de Jesús. Yo no me quise meter por motivos personales. Y me... y me... y me... ay, y tú ibas justo al tema, al que yo quería que tocaras, porque que Jesús en realidad fue un iniciado, fue ¿verdad? Una persona que venía además del Oriente, estudió en el Oriente, estuvo un montón de tiempo en el Oriente, o sea, traía muchas doctrinas orientales, o sea, era todo un personaje, yo también lo admiro mucho. Y la Iglesia Católica se apropió absolutamente de toda La iglesia católica se su apropió y le imagen, cambió todo el cuento, partiendo por todo. San Pedro, que San Claro. Pedro hizo esa... Ya, no quiero hablar de eso porque Increíble. como que me No, dan los no, no, nervios. no está vigilando. Y A la mí que no Rosita me ayer den quiso cuerda, tocar porque el yo tema, soy que era entretenido. hiperatea. Por eso te digo, No, ya pero son aquí temas. estamos hablando de Jesús como hombre, como maestro, Yo no también lo como sé. Dios. Sí, no, Sí, sí, No, lo sí, no, pero entiendo, yo, perfecto. sí. no, sí, yo también lo entiendo perfectamente, pero me refiero Ujú. a que la iglesia lo pescó y lo mal usó de una manera increíble, o sea, lo Impresionante. transformó impresionantemente, o sea, la Impresionante. manipulación que La utilizó manipulación. Ah, de ese personaje. Lo que Increíble. pasa es que si tú analizas, hablando de analizar el tiempo en que vivió Jesús, los hombres de esa época no tenían las características físicas que tiene Jesús. Era moreno. Eran morenos. Sí, Era semita, no puede haber sido de otra forma. Rubio claro. no puede haber sido jamás. No, Además, un hombre que no se casara, Además, Rosita, sí, los casaban a los 13 años. mm, ¿ya? A los 33 eran abuelos que rato. ¿ya? exacto. por supuesto. Oye, a propósito de lo que decía Cristina de la antroposofia Antroposofía. y de los números, es súper interesante que, Neda, si tus niños que son muy inteligentes, dile que busquen a Pitágoras, a Anaxágoras, que son los filósofos griegos que empezaron a analizar toda Sí. la numerología y que veían el universo como un conjunto en el fondo se podían ver como números, ¿cachai? Es bien interesante. Y después Sí. pueden seguir con Rudolf Steiner, Ah, Steiner, una que es maravilla, Steiner. el que desarrolló la antroposofía, que tiene Sí, toda maravillosa. Steiner, Rudolf Steiner. sí. Ujú. No, interesante lo de Scrap Panda, Tenemos me que gusta conversar, eso. Cristina, porque yo quiero cursos de bonito, barato, como el dicho, BBB, Hoy para qué barato alguno eso. de, sí, de
filosofía. Pero no sé si lo están haciendo, fíjate, porque la verdad es que la gente, lo que pasa es que la gente no, de repente no tiene interés, entonces también eso terminó, ¿te fijas? Y fue un taller Pero que qué lo hice. terrible. Pero si cuando yo era Lola todo esto estaba en auge. ¿Mm? La Pero es que gente te tomaba... vuelvo a repetir, cuando yo era Sí. cabra chica, yo me acuerdo que yo tenía filosofía desde séptimo básico, tenía Así es. inglés y Sí, francés, yo cuando tenía chica también. historia y Eso que ella geografía, fue historia en un séptimo lado, básico, geografía en el otro. Entonces, Ujú. y los cabros de ahora tienen como 4 o 5 ramos, po. ¿Y cuál de todos más fome que el otro? Con Mm. suerte. Y Pero educación fíjate que cívica. los chicos se Sí, interesan cuando uno les hace interesarse. sí, Porque mi hijo sí. Ah, no, menor, yo soy dictadora. sí, es súper interesado en la filosofía. Bueno, de hecho, estudió 2 años filosofía en la Chile, ¿ya? Hasta que decidió que en realidad la música era lo de él y la composición, ¿ya? Pero la filosofía le encanta, o sea, le sigue gustando muchísimo, digamos, pero más le gusta la música. ¿Ya? Fíjate que No, de hecho yo comencé con la filosofía y por el colegio, porque mi profesora de filosofía era tan buena, eso influye mucho, Pues lo tan llené. buena que me dio a mí y era de filosofía y psicología. Y en psicología también me sirvió mucho porque nos enseñó los tipos, Kretschmer, ¿te acuerdas? El picnic o Sí. ¿te acuerdas? De todos los físicos, los tipos. Sí, eh, los tipos, ahí sí, un montón de... Exacto, Claro. y los test de las manchas, todo, por eso después cuando yo fui a todas las pegas, quedé en todas las pegas porque sabía todos los significados, En cambio, yo me rehusé a contestar hacía siempre trampa. como tenía que contestar. Y una vez me dijeron que por ningún motivo me iban a contratar. Porque Viviste algo espantoso, Mm. porque hay que ver puras cosas bonitas claro, para que no, te yo contraten. veía cosas terribles, por Yo sigo un ejemplo. hombre matando a una Ya, mujer no así. quiero saber tantos detalles de las cosas que veía la Cristina, prefiero que lo dejemos a la imaginación. Ya, Muchas nena. gracias, querida. Se ríe la Cristina, así de buena y colorada, y la cara que pone, me imagino lo que está pensando, Dios mío. Por favor. ¿Por qué? Te imaginas mal. ¿Ya? Buena, me Bueno, imagino muchas yo. gracias, Mariela, por esta clase. Me Sí, está muy- encantó. Es algo que es una pincelada en realidad de un tema que es mucho más macro, pero que Sí. ayuda mucho a las personas que no tienen conocimiento, que captan muy poco, y eso es lo importante, o sea, que esto va a quedar grabado en YouTube y que la gente cuando lo busque, le interese, va a poder escucharlo. Y escucharlo en un término tan generalizado que cualquiera lo pueda entender, que eso también es importante, Eso es lo que porque yo quería, porque Muy no importante. quería algo, te fijas, algo tan conceptual, técnico, con claro. tanto tecnicismo. Y eso es importante porque nosotros llegamos a un público no tan de cultura alta, nosotros llegamos a un público medio, entonces es importante que la gente entienda lo que nosotros estamos hablando. Exacto. Así que muchas gracias, Mariela. Lamentablemente, nuestro querido amigo del cine tuvo una reunión de apoderados o algo así, me explicó, y mandó un video, pero yo estoy con la internet súper baja, así que no voy a poder mostrar el video. Lo lamento, no es a propósito, pero estoy con la internet reguleque. Y voy a pasar a la lotería de libros. Vendimos súper pocos números esta semana de la lotería. Se Son, vendieron poco, sí. Me sí, di no sé cuenta. qué les pasó. No, yo habría Anda. comprado, Neda, pero ya es muy tarde, supongo. No, y ya metí la mano. ¡Ah! Ya no creo. puedo retroceder. El número 5, Juan Francisco. Eso va. Eso, Francisco Fresoa. El 18, Mariela Ríos, 18. San Francisco, Mariela Ríos. ¿Nos El ganamos? 16, nada, el Sí. 16. Mariela de los Ríos, Juan Francisco, el 7. Juan Francisco, 2 libros para Bien. Juan Francisco y El uno para 7. Mariela. El 7, a propósito ¿Ves? del 7. 7, bien. Juan Francisco, ahí coordinamos la entrega del libro. Ahí conversamos por dentro qué libro quieres. Panda hoy día hizo una actualización de los libros que hay. Bueno, y ha llegado el momento del micrófono abierto. Hoy día abre el micrófono abierto Juan Francisco Pessoa.
Muchas Justo estoy gracias. ahí. Sí, a propósito de lo que estaban conversando de la numerología, me salieron, cuando uno escribe salen cosas, no es que lo quiera escribir a propósito, aunque me gustaría de esa forma para ser más, más empoderado en lo que voy a escribir. Me salieron sonetos, y los sonetos están escritos de 4, 4, 3, 3. Y ahí se repite el 7, 4 versos arriba, 3 versos abajo, 4 versos arriba, 3 versos abajo. Mira, ¿ves tú? A propósito, sí, a propósito también de lo que Neda decía de los futbolistas, eso es muy, pero patente. O sea, es la persona adecuada que toma el número y después no lo puede tomar nadie más hasta que pasa un largo tiempo y se empodera otro. Es muy interesante eso, ¿no? Pero nos desconectaron con sacar la filosofía y todo lo demás. A nosotros nos desconectaron, sobre todo a los escritores, todos, poetas, escritores, novelistas, sobre todo cuando viene un régimen, los apartan, les queman los libros, los ocultan, los persiguen y ya desapareció. No Qué hay, horrible. no hay esa conexión con lo etéreo, que lo etéreo, yo he aprendido en unos estudios ahí que el espíritu no es el etéreo. Nosotros pensamos de que no es nada, de que no es tangible. El etéreo es tangible, no hay cosa material, inmaterial, sino que es una esencia más fina, que porque Exacto. Es estamos en parte este del cuerpo etéreo, es una parte del cuerpo, de la parte astral, digamos. porque nosotros estamos en este plano, no lo podemos tocar, pero hay personas que vibran en una frecuencia que yo entiendo que es más privilegiado, que pasa algunas veces, me ha pasado muy pocas veces, y que puede ver esos cuerpos etéreos, pero son pocas las veces. Y Sí, la vibración también tiene que ver con las matemáticas. Ahí entramos a la sí, pues, numerología, que la numerología exacto. está también sacada, la sacan de la y nos ponen como que no corresponde a la realidad. Ya, eso era lo que quería decir. Y voy a leer una, eh, no me pierdo, ¿cómo dije que era? Un poema, un soneto. Soneto, ya. Dice así, no le tengo nombre porque están escritos hace poquito. Las ventanas por donde miro observan el horizonte aullando de una tarde y sus quejidos con su halo triste y marchitado cargan con suavidad un respiro de pasiones que parecen viejas, donde se desata el olvido, llegando con melodías nuevas, entre luces y sombras incorpóreas, a razón de la vida misma, donde dejas caer tus ropas y nuevamente muestras la dulzura de una tarde que una tarde te hizo infinita, vestida de nada, acariciada de brisas. Ese es uno. Vestida de nada, acariciada de brisa, qué hermoso. El otro Ujú. dice, mi cuerpo permanece levitando al transitar de cansado camino, donde tu amor estaba destrozado, más aún nos unió el destino. Nunca tus heridas fueron tema, ni tu voz quebranto en los oídos, mas el amor se alzó como un lema, y la vida sin reparo y sonido. Canta, cuánta ternura alcanzar tus brazos, cuánta dulzura brotó del pecho, y de esa manera el amor hizo lazo. Tu ruego tu ruego de ayer es el olvido que muere triste y abandonado, porque hoy yaces alegre en mi regazo. Tengo Qué otro soneto bonito. que está suficiente. Me salieron sonetos. Así que muchas gracias. Bonito. Muchas gracias, Juan Francisco. Feliz ganador hoy día de 2 libros de la Lotería del Libro. A continuación, Paula Ramírez. Hola, hola. Voy a estar aquí. Uno cortito.
Un día muy desordenado hoy día. Ah, ya. Tiemblan las manos, tiemblan. Se estrecha el vientre, se estrecha. La boca se torna seca. Los pliegues torcidos se muestran. Se lanza la bala negra de tus labios. Es la despedida. Es Se lanza buena la bala suma, negra. suma. Buena. Buenísima. Queridísima Cristina Wormul. Pero ¿por qué tan rápido? ¿Eso fue lo que le dijiste a tu novio? Ah. Bueno, ya. Pero se me perdió lo que iba a leer, Dios mío, espérate. Ya. De los puros nervios te acordaste, ¿viste? De los puros nervios de lo que le dije a mi pololo, claro. ¿Ya? La verdad es que nunca fue tan rápido. ¿Ya? Más bien lento, ¿ya? Pero, a ver, déjame ver si lo encuentro aquí, por favor, aquí. A ver, no era este, pero bueno, voy a leer ese por último. Cualquiera, lo que venga. Estoy haciendo hora, esto se llama como... Estoy rellenando. Estoy rellenando. Bueno, voy a leer uno que no pensaba, pero voy a leer ese, porque ese es el que encuentro nomás, en este momento. Ya. Que lo hice hace poco también, como dice Juan Francisco. ¿Ya? Se llama Amigo del Alma. A mi jardín de fiesta te subes hasta la luna por la escalera de plata que por mis manos palpita. Enredaderas y aromos con una fuente de soles y esos ladridos del viento en las ranuras del truco que se despierta en la manga. Sendero de una esperanza mientras me mira tu calma. Trotando gravilla me empapa la lluvia, cantando la noche esquivo el temporal. Dirás que soy malherida que de tu mano comió, que como perra me arrastro aunque me suba a la luna para cantarle al almendro. Oh, qué hermoso. ¿Eh? Qué Me encantó hermoso. eso de se sube a la luna. Me Para encantó. cantarle al almendro. Qué hermoso. Ay, los almendros, me acordé del almendro. Ya, yo voy a leer 2 poemas porque he estado escribiendo un nuevo Ay, libro. me dejaste con uno nomás hoy día, ya, listo nomás. Pero voy a leer otro, es que no sabía, porque como dijiste eso, yo pensé que iba a leer eso nomás, pues. No, lee, perdona, no fue ¿En mi serio? intención. Ya, En voy a serio, leer es que dijiste así como eso, así como ya. Así. ya, no sé, porque ando media rara hoy día. Ya, es que vengo de una reunión y por eso entré muy tarde también, ya, porque no me dejaban salirme. Viajar entre las estrellas. A los pies de la montaña, cobijada por su pollera verde, crece una niña solitaria enamorada de la luna. Protegida por Selene, aprende conjuros al ritmo de los grillos y el sonido del agua deslizándose por quebrada. Sus pies marcan el compás de la noche, el grillar, las piedras y el agua. La niña de la mañana se torna mujer a la noche, los sueños la transportan a otros mundos. Vive sobre un volcán, navega estrellas, no vuelve a dormir aquí en la tierra. Su cuerpo permanece en las estrellas, su esencia vuela hacia otros mundos, viaja en su alfombra de colores, arropada en insolente abanico de plumas a perderse en los confines del espacio. Vuela entre galaxias abrazada a un cometa que se escapa, rumbo a un hoyo negro en los confines, universo que crece y que se expande junto al corazón que no palpita, desnuda bajo la luz de las estrellas, su piel acariciada por la noche enamorada que canta en sus oídos amores que no existen. Qué bueno. Hoy me encantó el abrazo al cometa, me Sí. encantó, así, pero fenomenal. Me encantó, Eso no. me encantó. ¿Ya? Eso nomás. Poesía, Sí, poesía eso pura. eso nomás por hoy. Si no es que yo antes pensé que había terminado, así como dijiste así, eso sí, Ujú. pero no fue mi No. intención. No, Ya. perdona Yo voy a Mariela leer- haber entrado tarde, porque estaba en una reunión. No, pero no, pues sí, no se preocupe, por favor. Oye, vale. No. Ya, te doy. Gran poeta, Ya. Este tiene poema derecho se a todo. llama El susurro de la muerte. Ujú. El pájaro de cobre canta, sus labios tenían sabor a muerte, y desde el fondo el silencio domina la palabra,
sin pies para caminar, estancada como un alma en pena. El unicornio blanco suspira por última vez. Cierra el tiempo el portal del gusano. Caigo en un infinito donde el camello pasa por la aguja, donde los muros púrpuras enmohecidos con tus delirios abren las fronteras del espíritu, donde me vuelvo el polvo de la espina de una rosa. Nadie me enseñó a amar, y las ninfas vestidas de rojo son hábiles asesinas. Las hojas se secan, la muerte se desnuda. ¡Oh! Pero si la Ese- Neda es fantástica. Ese uno, y el otro que voy a leer, que son poemas que estoy escribiendo hace poco. Yo quería que leyera Kai. Pero que quiero leer este, después te leo acá, después de este leo acá, este es cortito. Este se llama Miedo. La muñeca sin cabeza menstrua en silencio bajo la guarida. Es el trago prohibido del placer. Dolor te extraño como el viento al mar. La pesada lápida sobre el río flota. Estoy muerta y te amo. O amo estar muerta. O amo la muerte que no me abandona. El ave de plumas doradas le cortan las alas, pero le dejan la jaula abierta. Oh, manso remache. ¿Te gustó? A Sí, mí po. la Ana me quedó mirando y me dijo, no lo entendí. Me dio una Ah. depresión. Y ahí está el que quería la Cristina, que se llama Cae. Cae la poesía sobre la ciudad como cae Dios ante el ateo, como cayeron algunas veces las plagas en Egipto, como cae la noche en tu camino, como cayó Huidobro desde su paracaídas, como cayó el Cristo del Elqui en la poesía de Nicanor, como cae el ángel caído al infierno, como cayó Caín en manos de Abel, como se cayó Neruda al saber de su hija enferma. Cae la poesía en la fría ciudad, como tus besos negros y ocultos dentro del closet. Cae como cayeron las torres gemelas. Cae la poesía, mientras la muerte toma vino con el diablo y marchan los poetas por las calles vacías de una ciudad donde el ojo de Dios está cerrado, donde las lágrimas se secaron antes de llegar al mar. Cae la poesía, los vanguardistas son clavados a la cruz, el pavimento se vuelve rojo. Cae la poesía al fondo del infinito, por puertas, por ventanas, por caricias, por aquello llamado amor. Y la sed del tiempo nos atrapa en la caída libre, y la poesía sigue cayendo hasta lo más profundo del averno para resucitar al tercer día. Bravo. Eso estoy escribiendo un manuscrito para la Mónica Montero y estuve una semana y me salieron esos poemas. Bendita Pero seas. me costó un mundo más encima. Más encima que es difícil cuando tú estás en lo mejor así inspirado escribiendo un poema y te suena el celular o te viene el cabro chico a preguntar cualquier cosa o llega el perrito y me corta toda la bola así, está ahí como allá y te O fuiste. te tocan el citófono con el delivery. Oh, y aquí cuando suena el timbre suena Sí. y suena el timbre y ladran los perros y salen los cabros chicos. Y si no contestas rápido, te llaman al celular, ¿te fijas? No alcanzáis ni a contestar, así a pararte a contestar y ya te están hablando el WhatsApp al celular. Así. Sí, es horrible eso. Bueno, queridos, Yo don quiero Alfredo leer, Laverne, ¿puedo sí, leer sí, uno que sí. quería leer ayer y por motivo fuera ajena a mi voluntad no pude leer? La Rosita. ¿Puedo? Sí, Ya. por supuesto. Lea, lea, lea. Pero Se no puede desapareció. no puede hacer. Es la mujer invisible. Oye, no volvió. No volvió. Bueno, don Alfredo Laverne tiene algo que comentar mientras llega nuestra amiga. ¿Quiere leernos algo? Primero saludar a la buena introducción que nos hizo de su trabajo a Mariela y a Cristina, que hacía tiempo que no nos cruzábamos. Hacía tiempo, sí.
Yo tengo, podría buscar, si lea a otra persona, yo voy a buscar unos 2 poemas para compartir con usted. Encantado. Ya. Genial, genial, querido Alfredo. Ya Mariela, ha vuelto Ya. Mariela. Nosotros quedamos así, fue a leer, parece que fue a leer a otro lado. Es que el libro se me había quedado porque lo estoy leyendo, lo tengo en mi cama. Y eso significa mucho cuando yo tengo un libro en mi cama porque lo leo. Ya, se llama Latido Ancestral. Cuando los muertos despierten, se abrirán las cadenas de la dimensión perdida. Versos proféticos hablarán de cosas ausentes, haciendo renacer el latido ancestral del origen. Cuando el espectro de la humanidad recupere el criterio y la memoria, podré develar la clave del secreto. Renacerá el vínculo original de lo que somos, con el silente palpitar de lo que muere. En ese instante mis palabras, armadas con violencia de estallido, se rendirán a la ternura. La loba errante que acompaña mi naufragio se quedará en puerto seguro, esperando la resurrección de la niña que murió en el parto. Magistral. Me mata ese Me poema. mató. Es demasiado, es notable, yo lo encuentro notabilísimo. Ay, se me Bueno. enredó. Se me llegó a enredar el pelo la emoción. Ya. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, te pasaste. Ya. Es que Don ayer quedé con la Alfredo. Sí, me di cuenta. Y ayer quedamos todas plop con la señora que estaba ahí. Estaba Ya, como, ya. no sé. Ya. Don Alfredo Laverne, ¿cómo está usted? ¿Ahora sí nos trae algún texto? Sí, aquí tengo 2 poemas que voy a compartir con ustedes. Entrar a la roca. En casa hay unas piedras sin labores domésticas de asunto público. Durante la emergencia sanitaria, de noche las pongo en la ventana y las libero de cargas negativas bajo la luna, como tarea básica. Hago cosas solo y tengo gestos de unión con el agnóstico desobediente del 2021. Para yo con mí, sacarnos espejos céntricos y tener en más esto de la ética del cuidado. Así leí en cuarentena Dalmar, Delano, Castro, La Torre, El Lillo y Augusto Thompson, entre insectos que toco y se vuelven invisibles. Leo por enterarme si dicen esos ojos de desobediente mirada a lejana realidad. Criollos liberales o conservadores, diferencias, peleas de identidad y de Estado. Pregunto por intuiciones, existencialismo, religión, y encuentro personajes de lo que soportan hasta hoy colonialismo, modernismo y neoliberalismo. Puedo entender este nuevo cambio. Hoy se recrea en la vieja administración. Algo de sentimiento irracional tiene mi encierro con la piedra de color blanco, lechoso de profunda tierra, con este tintero claro de la superficie de luz y grietas desnudas de líneas. Así es el cuarzo, no y positivo. Sin títulos con títulos. El viento bajo el árbol necesita de nuestra imaginación y contexto. En verano todos estos calores cuentan el país, a la techumbre de ramas y hojas de la familia. Una vez se comunicó algo como aves de Quilín y de falsetes hasta Villarrica. No se ocupen de tratados, porque los vasos se quiebran o caen solos en castellano y criollo. Fueron corazonadas escritas y se pusieron de pie. De soplo en soplo comprende el sombrío y las vibraciones del tronco le son interpretaciones en blanco. Aconteció.
El viento duda por el arrastre de sus viajes y no son moscas. Algo saben de perder paciencia, de cabelleras peinadas en la calle, de diferencia entre vajilla y memoria. Nuestra recreatividad precisa vientos bajo los árboles. En el sur dejamos la cagada con el turismo. En la Araucanía ya no sirve cantar Penny Lane de The Beatles. Eso era. Muchísimas gracias, querido Alfredo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. A mí me encantó el poema. Me gustó mucho, mucho. Un poema. Sí, a mí me gustan mucho los poemas que hacen alusiones a música, canciones. También los utilizo y esa alusión a Penny Lane en la Araucanía es magistral, ¿eh? El cierre, el remache de Sí. Remese, de... Sí. ¿cachai? Es un poco una crítica al occidente con respecto a lo que son nuestras raíces, la Exacto. ironía de utilizar Penny Lane como final, como golpe para sacudir. En momentos actuales, como ustedes recordaban, lo que quiero también certificar frente a lo que ocurre en Estación Central, en el barrio Estación Central, en Iquique, en otras regiones y pueblos del país, hay que más que analizar en estos momentos, hay que pegar un fuerte grito de no al racismo, ¿eh? Sí. Sobre todo, lo digo personalmente, yo que viví como emigrante y como exiliado, recibí estos golpes de racismo y del fascismo y de la ignorancia de los pobres que no te acogen, si los pobres que se transforman en enemigos de otros pobres también. Porque en este caso hay un error de constitución en este país, porque no hay no tenemos actualmente una constitución solidaria y nosotros no actuamos con respecto a lo que se está pasando, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo que yo sentía, mi grito, que era un no al racismo, en amistad con los inmigrantes, en este caso en Chile. Pero sobre todo saludarle, no ponerse tan latoso. Pero es una realidad, hay que decir una las cosas, realidad. importante decirla, porque la ignorancia Hoy se ve mucho, o sea, es terrible, como decía de repente Mariela, ver comentarios de personas que son relativamente cultas. Sí. O sea, uno queda como desalentada totalmente porque se supone que son las mentes cultas y los comentarios son bastante incultos. Valga la redundancia. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado el tema, espero que la hayan pasado bien. Es un placer siempre estar aquí los lunes, empezar con mucho Nehuen, con mucha alegría, bueno, con terremotos también, con todo lo que nos trae esta semana, estos días, con esta loba aullante, con esta mujer etérea. Y nos vemos el próximo lunes. El viernes está la presentación de Paula García en Chile País de Poetas. El sábado tenemos el almuerzo solidario. El domingo de Letras Florelí Escobar con Eduardo Embry. Y eso, y nos estamos viendo el próximo lunes con una charla que va a dar Fabián Burgos de Nietzsche. Eso, Chao. un beso, un abrazo, cuídense, muy buena semana a todos. Gracias. Gracias. Chicos, gusto.